Buenas tardes, vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es las amputaciones de miembro inferior. La semana pasada vimos amputaciones de miembro superior. Hoy nos tocan las amputaciones em, de lo que es el miembro inferior. En el año 71, esto es tomado del libro de Viladot, dice que unos arqueólogos rusos encuentran a una mujer 2300 años antes de Cristo que por algún motivo había perdido una extremidad y le pusieron la extremidad inferior de una pata de cabra o de un pie de una cabra que la adaptaron al muñón. La cuenca o encaje que yo les voy a explicar qué es, pues era en contacto con la propia piel del animal. Entonces es interesante. Y por ejemplo, Herodoto, 384 años antes de Cristo, relata la gesta de Mardonius. Mardonius era un prisionero que para poderse escapar de los que lo tenían presos e ir a su, digamos, con su ejército, se cortó un pie. Y luego le hicieron un pie de madera. Y de esta manera Mardonius lideró sus tropas. Hay por ahí, yo traté de buscar algunas fotografías o dibujos de este señor, pero no había ninguna con el pie. Y Ambroise de Paré, médico francés, en el siglo XVI, construye la primera prótesis endoesquelética con la posibilidad de bloquear la articulación de la rodilla. Es decir, ya fabricó las prótesis como estas y lo que hacía era que la rodilla no se iba hacia adelante, sino que se quedaba bloqueada. Por eso dice bloqueo de la rodilla. Y esta es la prótesis que logró hacer este Paré. Cuando nosotros hablamos de una amputación vamos a tener dos partes. Por una parte, quien realiza la cirugía, quien va a ser el cirujano ortopédico. El cirujano ortopédico va a elegir el nivel, va a pensar si este paciente va a usar una prótesis. Y luego veamos al rehabilitador. El rehabilitador lo que va a hacer es buscar el balance de la fuerza muscular. Antes de la prótesis, el tratamiento de una amputación desde el punto de vista rehabilitador se divide en dos grandes partes: preprotésico y protésico. Preprotésico es antes de prescribirle una prótesis, protésico al momento de tener una prótesis. Entonces, en la primera parte lo que se hace es rehabilitar el muñón, que el muñón tenga una buena fuerza, que tenga una buena forma. Generalmente los muñones llegan como forma de un costal y deberían de buscarse que tuvieran la forma como de un cono. Se le tiene que enseñar a la persona cómo vendarse el muñón. Luego, cuando nosotros ya tenemos un muñón adecuado, que no está sensible, que tiene una buena fuerza, tiene una buena forma, el paciente puede ambular en muletas, tiene una un buen equilibrio, tiene fuerza en los miembros superiores y un buen tono muscular en el miembro inferior remanente o el funcional, perdón, no remanente sino funcional. Entonces podemos pasar a la prótesis. La prótesis tiene su descripción. Se hace la prescripción, pedimos las prótesis tienen como les explicaba en los de miembro superior, pues tienen una piezas que la forman. Y también debería de buscarse la reinserción laboral mediante el trabajador social, ver cómo ese paciente se encuentra psicológicamente, etcétera. Entonces, al tener la prótesis, ¿qué se hace? Reeducar la marcha, que es lo que buscan los pacientes. Las causas de las amputaciones, yo les podría decir que en Guatemala se dividen en dos grandes tipos:
Las traumáticas, que puede ser por accidentes de tráfico, puede ser por accidentes, perdón, por heridas por arma de fuego, accidentes eléctricos, accidentes laborales, heridas por arma blanca, etcétera. Entonces, esas están indicadas siempre que la lesión haya afectado de una manera irreparable la utilidad de la extremidad. Quiere decir que se haya producido un déficit vasculonervioso, una pérdida de hueso, de músculo importante para el cuerpo de esta persona. Y que funcionalmente la reparación que se puede hacer no nos sirva como rehabilitadores. Entonces ya les decía, accidentes eléctricos, congelaciones, aquí en Guatemala no hay mucho, heridas de guerra en Guatemala hubo, cuando mi anterior jefe en el hospital militar me decía que él estuvo en el tiempo de la guerra y que había una sala llena de amputados, por ejemplo, en el hospital militar. Ahora casi no hay. El que llega, tenemos una soldado, una mujer joven, que iba en una pasolita y un tráiler ahí en Retauleo la hizo levantada y perdió la pierna. Y los accidentes de tráfico. Aunque creo que también aquí en Guatemala las heridas por proyectil de arma de fuego y arma blanca. Hay otro tipo de amputaciones que son las oncológicas. Eh, Dice que hasta los años 70 la amputación era el tratamiento de elección para los tumores óseos y sarcomas, pero que la quimioterapia ha producido o mejoró la supervivencia. Cuando está indicada una prótesis oncológica en tumores óseos primarios, en sarcomas de partes blandas, en metástasis óseas, pero generalmente tienen no muy buen pronóstico, ¿verdad?, de sobrevida. Eh, Indicaciones que se van a realizar en amputaciones de tumores óseos, pues que la afectación cutánea amplia, afectación no resecable de partes blandas, afectación del paquete vasculonervioso, que no se puede hacer una reconstrucción, que tenga fractura patológica, graves problemas secundarios a la cirugía previa, tumores en niños en fase de crecimiento, con problemas derivados de especial localización anatómica. Entonces, esas podrían ser. En mi experiencia, yo llevo 9 años en el hospital, pues no nos han llamado a consultarnos en 9 años, a excepción de una señora de miembro superior, que les comenté la semana pasada, de miembro inferior no nos han llamado. Y luego hay etiología vascular, eh, donde se sufre una isquemia irreversible, eh, puede ser por un problema crónico, problemas, pues, por ejemplo, problemas de pacientes diabéticas, o enfermedad vascular periférica. La diabetes como único factor representa una probabilidad del 3% de amputación, pero si se asocia a hipertensión sube al 8%, pero si es diabético y no controla su glicemia hay 33% de amputación. Y pues eso sí tenemos nosotros mucho en el hospital. No amputaciones mayores, sino amputaciones menores de artejos. Hay mucho paciente con amputaciones de artejos y la evolución de las lesiones diabéticas lleva a una cifra muy alta de amputaciones como desarrollo propio de la misma enfermedad. En Dinamarca, 125.000 amputaciones al año, imagínense ustedes, desde una falange, un artejo, dos artejos, etcétera, hasta las personas doble amputados, por ejemplo, y si a esto le sumamos lesiones renales, pues mayor problema. De estas yo he visto un par de casos nada más. Las congénitas también. eh, 200 amputados. Viladot, que es el de donde saco mucho las clases, encontró un 50% de malformaciones congénitas, tanto transversas como longitudinales, agenesia de peroné, agenesia de tibia, agenesia de fémur, pero no es muy común. De verdad, yo no he visto una sola en el hospital en 9 años y tengo 14 años de tener la especialidad en medicina física y rehabilitación
y he visto una o dos. No es tan común en Guatemala o en nuestro campo. Bueno, cuando se llega a una situación tan drástica de una amputación, ¿qué es lo que se quiere? Porque no es fácil una amputación, así sea de una falange del dedo chiquito del pie izquierdo o del pie derecho. Pues el objetivo es eliminar el tejido necrótico, lo que ya está muerto, el foco infeccioso y obtener un muñón funcional. Al decir obtener un muñón funcional es al cual le podamos aplicar una prótesis, y por eso es que nosotros tenemos la clasificación de amputaciones mayores y amputaciones menores. Les voy a platicar por ahí un par de anécdotas de cuándo sí funciona una amputación y cuándo no. Bueno, entonces, definición de amputación ideal. Yo como rehabilitador, cuando llega un paciente a mi servicio, ¿qué quisiera que llegara con el, cómo llegar al muñón? Bueno, por debajo de la articulación de la rodilla, que tenga 12 centímetros. O sea, si le miden de la rodilla hacia abajo, que por lo menos su brazo de palanca sea de 12 centímetros con un buen colchón muscular. Que los músculos sóleos, gastrocnemios, plantar delgado tengan un buen colchón, pudiendo validarse hasta 7 centímetros, pero ahí ya se considera corta. Un buen muñón es aquel que ha tenido lugar en el tercio medio de la diáfisis de huesos largos, es decir, de tibia y peroné y del fémur. Ahí es donde se puede obtener un buen como una almohadilla, como una almohada de los músculos. Y cuanto es más cercano a las articulaciones, peor resulta la amputación. Cuando yo era jefe del servicio de amputados y lesiones de nervio periférico en el IX, en el hospital de rehabilitación, llega un muchacho muy jovencito, menos de 18 años, eh, había venido del interior del país buscando trabajo. No recuerdo qué idioma hablaba el muchacho, pero le costaba mucho hablar español. No sé si era quechís, no recuerdo, pero él no hablaba bien español, él tenía su idioma materno. Este muchacho va a trabajar a una empresa de seguridad, no como policía, sino que lo emplean como el muchacho que limpiaba, que barría, que trapeaba, etcétera. Para un 31 de diciembre no había quien dejar y al muchacho lo uniforman y le dan una escopeta. Siendo tan triste la experiencia que este jovencito que no tenía ni 18 años se dispara en el pie. Como lo bueno que se hizo la empresa era pagarle X, lo llevan al hospital, pero no le hacen una amputación por abajo de rodilla, que es lo recomendado, porque por abajo de rodilla es una amputación funcional. Le hacen una desarticulación del pie, dejándole los dos malleolos del tobillo. No sé por qué. De repente tal vez eran los reunitos del turno del 31 de diciembre. No sé, el R2 andaba haciendo sus tiritos. Pero le hicieron una desarticulación, una amputación bastante vieja, pero no funcional, que uno mira en los libros de Chopard, de Simé, de Ricard, que por ahí las voy a mencionar, solo las voy a mencionar. Y cuando nosotros llegamos, llegó al hospital, no le podíamos pedir una prótesis, le teníamos que pedir una situación que se llama una polaina, que es como un zapato, pero nunca lo podía usar, que tenía mucho dolor, porque no era un buen muñón por las superficies óseas. Entonces, eso es parte del problema a los cuales nos enfrentamos. Las amputaciones menores, por ejemplo, tenemos la de los
artejos, en el pie se llama artejos, lo que llamamos dedos, la transmetatarsiana, pero hay atípicas como la de Lisfranc, la de Chopard, la de Simé, la de Ricard, y la principal característica de todas ellas es que el paciente conserva la extremidad hasta el talón, por lo que puede deambular posteriormente con cierta facilidad sin precisar de una prótesis. A este muchacho, si no estoy mal, se llama de Ricard la amputación que le hicieron. Estas son las amputaciones. Entonces acá ustedes pueden ver, por ejemplo, un artejo, le quitaron medio pie en la transmetatarsiana y a este patojo, yo ya no sé qué fue de la vida de él, pero le hicieron una amputación acá, miren, le dejaron solo los malleolos, le quitaron aquí. Entonces, todo esto le hicieron una desarticulación del pie y no podía usar la prótesis, no podía usar la bendita polaina. Y hay amputaciones mayores, es cuando ya se pierde la articulación, entonces por debajo de la rodilla o infracondilia. Aquí la articulación de la rodilla continúa. Transrotuliana por encima de la rodilla, desarticulación de la cadera o hemipelvectomía. Características de esta es que a todas hay que ponerle una prótesis para que se pueda ambular. Entonces aquí tenemos algunos, una amputación por arriba de rodilla, una amputación por abajo de la rodilla, una desarticulación de cadera, una hemipelvectomía. Estos son muy raras, generalmente accidentes muy severos, pero yo tuve un señor con una amputación como esta cuando trabajaba en el IX, o era como esta creo, un señor muy culto, me regaló algunos libros, demasiado culto el hombre, era revisor de libros. Entonces su chance era, trabajaba en una editorial, a él le pasaban los libros, él los corregía, miraban si estaban bien redactados, si tenían puntos, si llevaban la coma, si la tilde, etcétera, y ese era su trabajo. Siendo muy joven tuvo un accidente de tráfico, la cadera estaba destrozada, le pusieron una prótesis de Austin Moore, a los 10 años le hicieron una revisión, le pusieron otra prótesis, porque era joven en el momento del accidente, tenía alrededor de 30 años, a los 10 años le hicieron otra revisión, le pusieron una prótesis, a los 10 años le hicieron una revisión, con tan mala suerte que se contaminó y le tuvieron que desarticular. Y él me decía, mire doctor, vamos, esa es la penúltima diapositiva de la prótesis. Yo no puedo usar la prótesis porque no tenía un buen muñón. Eh, no puedo usar la prótesis porque me duele demasiado. Y yo ya me acostumbré, subo el bus, bajo el bus, voy a trabajar con las muletas. Y nunca usó la prótesis. Hablemos un poquito de prótesis. El tratamiento para la prótesis se divide en dos, preprotésico y protésico. Quiere decir que si tienen un paciente amputado de miembro inferior y nomás lo amputan, la persona, el familiar, le compra una prótesis y se la pone, no le va a servir. Porque hay que entrenarlo. El entrenamiento preprotésico se basa en darle forma al muñón, que el muñón no tenga hipersensibilidad, que el muñón tenga forma como de un cono, que el paciente se pueda vendar, que tenga un buen equilibrio. Cuando hablo de un buen equilibrio es que pueda estar un minuto, por ejemplo, o más parado sobre su extremidad, que tenga fuerza en los miembros superiores y en la pierna que está sana. Y cuando cumplimos este objetivo, entonces se trabaja el protésico.
El protésico es que el paciente se pueda poner y se pueda quitar la prótesis, que camine con muletas y con la prótesis y que se aprenda a caer. ¿Por qué? Porque se va a caer, pero tiene que aprender a defender su muñón. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente, eh, se debe ver en equipo. No se debe ver solo darle la prótesis, sino que cómo está psicológicamente, en qué trabaja, cómo se mantiene. Yo vi al papá de un colega, que el colega tenía toda la buena intención, su papá lo habían amputado, me llamó a mi buena promoción, muy buen amigo, me llamó, mira, anda, a mi papá, está en tal hospital, ¿qué pensás? Y teníamos toda la buena intención de ponerle una prótesis, pero el problema del señor es que vivía en una colonia donde para entrar o para salir de su casa tenía que subir o bajar 100 grados. No sé dónde vivía, zona 18, algo por ahí. Entonces no era funcional la prótesis. Ya era un adulto mayor, más de 60 y pico de años, diabético, no veía bien. Entonces no me servía porque tenía que subir 100 y bajar 100 grados. O era de salida o era de entrada. Entonces, ver esta situación social del paciente, chequear su fuerza muscular, qué equilibrio tiene, la forma del muñón, sus amplitudes articulares. Nosotros como fisiatras lo que hacemos es evaluar al paciente y es diabético, es hipertenso, es ciego. Por ejemplo, aquí tengo yo mi libro que se llama Labor de equipo, rehabilitación del paciente amputado, que es de unos autores españoles, de donde estaba sacando parte de la clase ayer, y habla de, por ejemplo, qué se hace con el paciente ciego. Yo nunca he tenido un paciente ciego, pero damos las directrices. El fisioterapeuta le enseña a vendarse al paciente, le enseña a andar en muletas, que tenga un buen equilibrio, la fuerza muscular, desensibiliza el muñón puede estar muy adolorido. Entonces, ¿cómo se desensibiliza? Agarran un guacal, una palangana grande, que tenga maíz y frijol, también arroz, y meten el muñón las personas ahí en el guacal, y eso desensibiliza. También pasarlo por diferentes texturas, como foamy, como estructuras como ásperas, como una lija, pero no lijarse el muñón, sino que es de una forma suave, o como las esponjas para lavar los trastos. Y cómo lo desensibilizan también, utilizan una especie de martillos, pero son de madera, y ese martillito de madera, como el que tenemos nosotros para los reflejos, se le pega al muñón para desensibilizarlo. Y se busca que la piel del muñón se ponga gruesa. Para eso hay un líquido que se llama tanino, así como tanino, no dañino, sino con T, tanino. Y el tanino se lo aplican y hace que la piel se ponga gruesa. Fortalecer los miembros superiores, porque necesitamos fuerza, el miembro inferior contralateral, ambular con muñetas, equilibrio, propiocepción, y posteriormente, cuando ya se le da la prótesis, le enseña a ponérsela, a quitársela, a ambular, a pasar obstáculos, a caérselo y a cuidar su prótesis. El terapeuta ocupacional, pues lo que hace es que el paciente tenga una buena postura de pie. La psicología o el psicólogo da tratamiento individual y grupal. La trabajadora social, pues la evaluación social y familiar, la reinserción laboral, si es que se puede dar. Para preparar el muñón, ¿qué se hace? Bueno, vendaje del muñón, la movilización de las articulaciones conservadas, ya sea cadera y rodilla, si es un artejo, cadera, rodilla y pie, tonificación muscular del muñón, los muñones llegan todos flácidos, con forma como de boca de pescado se le llama, o como de un costal.
la higiene del muñón, enseñárselo cómo lavarlo, cómo cuidarlo y la tonificación general muscular del paciente. Aquí vemos, por ejemplo, cuidados posturales. ¿Cómo debería estar el paciente? Esto es incorrecto, no lo debería de hacer, ¿verdad? Sino que debería tener una almohadita para que el muñón descanse, etcétera. Entonces hay un muy buen material, por ahí lo tengo yo. Yo tengo mi paciente que toda la vida le estoy diciendo que baje el muñón. Es una señora amputada de hace 7 u 8 años y hasta ahora consiguió, le van a dar una prótesis, pero cometieron el gran horror, no error, de darle una prótesis sin recibir tratamiento preprotésico. Entonces la señora, yo la veo caminar y lleva el muñón hacia adelante, y ese es un vicio de la marcha del amputado, que si ella no lo corrige cuando use la prótesis, no va a caminar de manera adecuada, que es los errores de la marcha o vicios de la marcha, es otros 20 pesos. El vendaje del muñón. ¿Para qué se tiene que vendar el muñón y tener una buena forma? Reduce el edema, reduce el volumen, le da una buena forma, la forma cónica que nos va a servir para cuando se utilice la prótesis. Aquí vemos otra imagen. Hay videos en YouTube de cómo explica, pero el paciente tiene que lograr eh, vendarse el muñón. Este paciente lo tiene que hacer y cuánto se va a vender el muñón todo el día si se puede. Esto ya les había dicho. La movilización de las articulaciones conservadas, ya sea rodilla, cadera, en la extremidad amputada. Darle una fuerza al muñón, o sea, tonificar el muñón, ¿verdad? Que la musculatura pueda tonificarse, que tenga fuerza, que tenga tono, que tenga forma. Eso se busca. Enseñarle a la persona que la higiene debe ser diaria, que la piel no debe tener heridas, que la piel debe estar hidratada, que no debe tener costras ni cicatrices, aparte la del muñón, la de la cirugía, y que no se debe de usar polvos, alcohol, porque esto puede secar la piel y causarle lesiones. ¿Cuándo decimos que un tratamiento está terminado? Cuando el paciente tiene equilibrio y puede mantenerse de pie sin ayudas, por lo menos unos 3 minutos. El muñón tiene forma de cono. No hay lesiones en la piel del muñón. La musculatura del muñón es buena. Las amplitudes articulares del muñón están conservadas. Se ha potenciado la fuerza muscular del muñón. Puede ambular con las muletas. Nosotros dejábamos muletas canadienses. Y se ha realizado una desensibilización del muñón. O sea, el muñón no duele. Una prótesis de miembro inferior tiene sus partes. Por debajo de la rodilla va a llevar algo que se llama un pie protésico, que es este. De los pies protésicos hay varios tipos. El más común se llama SACH. S-A-C-H. Es el pie duro que no tiene movimiento en la articulación del tobillo, que generalmente se deja en pacientes cuando es su primera prótesis o está aprendiendo a utilizarla, o bien en pacientes adultos. Tiene un kit. Esto se llama kit, es el tubito de la prótesis. El color del kit es por el peso del paciente. Entonces hay colores amarillo, verde, negro, rojo y es por peso en kilos o en libras. A mayor peso, digamos un color negro puede ser. Creo que el color negro es el peso mayor que soporta. Y luego tiene una cuenca. Esta es la cuenca, el lugar donde se va a colocar el muñón. La cuenca dura. Y dentro de esa cuenca hay una cuenca de un material de termoplástico mucho más suave que se llama la cuenca blanda. Y como la vamos a sujetar a la extremidad por un strap de suspensión.
que puede ser un cincho de diferente material o un liner, por ejemplo, también que ya les voy a explicar. Por arriba de rodilla sigue teniendo una cuenca, pero la cuenca se llama oblongitudinal. Hay de varios tipos de cuenca, pero en la extremidad por arriba de rodilla se llama oblongitudinal y recibe ese nombre así con B pequeña eh, porque estos puntos que tiene aquí es donde cargan en cadera, en el hueso coxal. Lleva un kit, pero el kit se llama transfemoral. Lleva un pie, los pies hay diferentes, ya les decía que Sach es el más común. Heinzinger es un pie intermedio, pero hay pies hasta, si vieron los corredores de las Olimpiadas, de los Juegos Paralímpicos, hay pies de fibra de carbono. Esta también tiene que tener un mecanismo por el cual la prótesis la conectamos al muñón. Ese es el mecanismo de sujeción. Y el mecanismo de sujeción se puede dar por un cinturón. El cinturón puede ser de cuero, como el cincho que nos ponemos. Puede ser un cinturón de neopreno. Neopreno es como de elástico. Puede ser un liner. Liner vino a revolucionar las prótesis en el mercado, ya se los voy a explicar. O puede ser una válvula de succión. ¿Qué es una válvula de succión? La prótesis acá en la cuenca tiene un agujero. En ese agujero tiene un estilo como botón o tapadera. El paciente viene, se venda su muñón, mete a presión el muñón en la cuenca, destapa el agujero con la rosca que tiene, o la tapadera o el botón. Por ese agujero saca la venda, saca toda la venda y tapa otra vez a presión con la rosca, con el botón, con la tapadera y crea un mecanismo de vacío en la cual, sin tener ningún otro mecanismo, se sostiene la prótesis. Muy interesante. Contraindicado en diabéticos y problemas arteriales. Estas son las prótesis entonces. Esta es una prótesis por abajo de rodilla y ustedes ven que aquí tiene su cuenca blanda. Esta es la cuenca. Hay varios tipos de cuenca, pero la que más prescribimos es la longitudinal que tiene esta forma. Generalmente el material es algo que se llama polipropileno. La suspensión es como vamos a sostener la prótesis. Puede ser un cinturón de neopreno, una válvula de succión, un cinturón de cuero, que puede ser como una bandolera. Bandolera es como donde se lleva la pistola, o silesiano también se llama. Pero el liner en la década de los 2000 hace un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque es una interfaz de gel como esta, como una media de gel que tiene se conecta a la cuenca por medio de una especie de tornillo y la gente utiliza aquí mete el muñón, traba en la cuenca y ya no necesita más cinturones. ¿Qué problema tuvimos en Guate con los liners? Todo el mundo quería usar liners. Está bien, va. Si yo puedo usar una camioneta 4Runner modelo 2024, ¿para qué voy a usar mi carro? Pero es que estos son, no sé cómo esté ahora la situación, pero estos eran vendidos a ciertos distribuidores que los vende la marca Ottobock. ¿Qué problema hubo en Guate? Que en Guate, aunque ustedes no se lo crean, también hay pacas de prótesis. O sea, hay organizaciones
que por ejemplo allá la gente no usa su prótesis y la dona, o se murió en Estados Unidos y aquí vienen y las usan y las desarman y las vuelven a armar. Entonces, el liner está hecho para cada paciente. El liner es como mis calcetines o como las calcetas, o sea, yo no voy a usar los calcetines de otra persona, ni las calcetas de otra persona. Se recomienda tener dos liners, uno para hoy, otro para mañana. El que no uso hoy tiene una cubierta donde se deja descansando y mañana lo uso. Y el liner dura más o menos 6 meses a un año. Y luego hay que cambiarlo. En aquel entonces era muy caro. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar la residencia y fui jefe, pero en el IX ya está codificado y creo que ya lo dan. Luego las rodillas pueden ser, dependiendo de lo que ustedes quieran, eh, más acercadas hacia la población objetivo. O sea, si ustedes quieren una rodilla con un microprocesador que tenga los movimientos de la rodilla normal, pues es mucho más cara. Generalmente las rodillas que nosotros tenemos son de un eje. Es decir, no hace todos los movimientos. Pero rodillas también tenemos de un paciente adulto mayor que tal vez no tiene buen equilibrio y puede estar bloqueada. Entonces camina con la rodilla recta. Estas son algunas de las rodillas que se le pueden poner. Entre más precisa la rodilla en sus movimientos, más cara. Y los pies protésicos, entonces vean ustedes el de la persona que va corriendo. Yo no sé si ustedes vieron a ver aquel, creo que Pistorius todavía está preso porque asesinó a la novia. Era un corredor de 100 metros planos que no tenía una pierna y que hasta lo pusieron a correr, creo yo, con los otros corredores de 100 metros y pues era el pie así tipo de carbono. El pie Sachi es el más común. Es un pie que no tiene movimiento, que es duro, que el talón es fuerte, acolchado. Y luego tenemos los dinámicos, como el pie elástico, el de ahorro energético, el dinámico Plus y Flix Foot, que son de fibra de carbono. Entre más se parece al movimiento humano, más caro va a ser. Entonces aquí tenemos algunos de ellos. Estos son los Sach, ¿verdad? Los más comunes. Aquí está el Greinsinger. Este ya es un pie intermedio. Nosotros en el hospital, cuando ya una persona ya está acostumbrada a su prótesis, ya tenía varios años, cuando llegaba por su cambio, pues le dejamos un pie de estos que tiene mayor movilidad. El kit es la estructura endoesquelética modular, digamos, entre comillas, lo voy a decir de esta forma, el hueso, lo que hace como el hueso. Entonces son los ejes de carga de las prótesis que van montadas entre las cuengas y los pies. Puede tener articulaciones como la de la rodilla y deben de ser resistentes. Por eso es que dependiendo del color, porque esto se hace de duraluminio, dependiendo del color del tubo es el peso del paciente. Y también debe ser del tamaño del paciente, o sea, la prótesis tiene que ser cortada dependiendo del tamaño. Si mido 1,90, el tubo pues tendrá que ser para una persona de 1,90. Y debe tener poco peso para que no se cargue. Entonces aquí vemos algunos de los kits. Esos son los kits. Y esto es solo para lo que veamos de las prótesis. Y a ver, ahí, por ejemplo, el señor que me hace a mí que el favor de limpiarme mi carro en el hospital es un ex soldado, o no es ex soldado, sino es un veterano de guerra que cuando combatió perdió una pierna. Y él pues nos limpia nuestros carros y nosotros se les pagamos. Es amputado. Y un día llegó y me dijo, fíjese que me duele el muñón y que no sé qué. Va, pase pues, y lo voy a ver. Y me quedé, su prótesis parece como, es muy, muy antigua, porque él tiene como más de 30 40 años de ser amputado. Y antes no existían los tubos, los kits, sino que eran
las prótesis se fabricaban en madera. Ottobock traía los bloques de madera, los exportaban, ahí sí que puro artesano, ¿ah? Hacer la maderita. Y así hacían las prótesis. Te leo, mire su prótesis. Ay, no, me dijo a mí, ya me dieron una osada esas de tubo, pero a mí no me gusta porque no pesa. Y yo no la puedo usar. Entonces, esa es como para museo, pero el señor todavía la usa. Criterios de una protetización cuando vamos a dejar una prótesis, cuando sí, cuando no. Que el paciente tenga un buen estado y buena expectativa de vida. Aquí suena cruel, pero si tiene un tumor y no tiene una buena calidad de vida. Yo le expliqué una vez a un paciente que era insuficiente renal, amputado, no veía, que no era apto para una prótesis, aparte ya era un adulto mayor, no tenía buen equilibrio, no tenía sensibilidad, tenía problemas en el otro pie, en la neuropatía, y como trabajaba en el ICS, adivinen qué pasó, se fue a quejar de mí. Y adivinen qué pasó, se le tuvo que dar, pero el señor se murió, entonces nunca la usó. Igual le pasó en el hospital con un señor insuficiente renal. Porque la prótesis cuando la usan, hay un estudio por ahí que tenía yo, aumenta mucho el gasto cardíaco, puede en problemas renales está contraindicado. Que la persona tenga la capacidad de comprender y entender, que tenga apoyo familiar, que tenga un buen equilibrio, si no se nos va a caer. Por eso debe tener un tratamiento preprotésico, que su piel esté en buen estado, que tenga un buen trofismo muscular, buen estado de las articulaciones conservadas y que quiera usar la prótesis. Aquí viene otra de mis anécdotas. Paciente femenina de más o menos 60 años, la recibimos en el hospital. Era, no me acuerdo si era maestra o algo así, originaria y residente de Cobán. Esas son las situaciones del IX, no hay que darle porque hay que darle. Porque la gente le dice a uno, mire, yo soy afiliado y usted me lo da porque yo me lo da. O si no, iban los derechos humanos o la denuncia. Se le dio la prótesis a la señora y miren ustedes, la tuvimos más de un año porque un tratamiento preprotésico bien hecho les puede durar a ustedes 8 semanas. Y entre lo que hacen la prótesis y un tratamiento protésico, si ustedes tuvieran una prótesis ya, les dura 4 semanas. O sea, 3, 4 meses el paciente está rehabilitado. Esta señora la tuvimos, no sé, 6, 8, 10 meses y nunca pudo caminar. Se volvió anécdota cuando la señora, así como saben que camine con el andador, que necesita desocupar la cama, lleva mucho tiempo. Cuando se fue, iba con su prótesis de ruedas, empujando la silla de ruedas a alguien más, llevaba su prótesis en las manos y la prótesis, dentro de la prótesis iban las flores. Entonces le dije a mis residentes, esta señora, la prótesis nunca la va a usar y le va a servir de eso, de florero. Ahí va a poner sus flores, de florero. Pero en cambio tenía otro paciente de 22 años, garífuna, allá de Livingston, eh, amputación por abajo de rodilla, se nos adaptó muy bien a la prótesis, cuestión de 3 meses, y el muchacho bailaba y jugaba fútbol. La diferencia, ¿no? Lo que se busca es reentrenar la marcha, ¿no? Entonces, cuando nosotros reentrenamos la marcha, es la mejor expresión de la funcionalidad del paciente amputado. Ese es como nuestro éxito, tener una marcha correcta. Sin embargo, hay vicios de la amputación. Cuando yo vivía en zona 5, había un señor que le decían el Chenco, porque usaba una prótesis. Pero yo estaba en la esquina y escuchaba, yo no era médico pues, pero escuchaba cuando el señor venía, ¡tac! Se oía, latigaba la prótesis, se llama latigueo. No camina bien, ¿va? Y cuanto más alta es la amputación, más articulaciones protésicas debe controlar y a eso hace menos eficiente. Solo les voy a mencionar los tipos de amputaciones. Aquí lo que cambia es el tipo de cuenca, esta es la suspensión, el tipo de strap. Lo que va cambiando es el tipo de cuenca.
Hay varios PTB, PTC, que así se llaman las cuencas, y las cuencas siempre deben de revisarse. Es decir, uno como médico debe ver, la prótesis es la que quiero, sí. ¿El muñón se ubica bien en la cuenca? Sí. Esa cuenca no es de ahí. Miren, ahora puede pasar que uno de los errores, cuando la persona dicen, lo amputaron, más pues hijos no se preocupan y dicen, amputaron a mi papá, mucha hagamos la cooperacha, consigamos los 20,000 pesos para la prótesis y se la compramos, se la compran y cuando recibe el entrenamiento, la prótesis en la cuenca le queda grande, porque el muñón adelgaza y hay que cambiar la cuenca. Son las dimensiones correctas, sí, es decir, no le queda más grande, ¿va? Con esto de que tenemos pacas de prótesis. Era un gringo como de 1,90 y el chapín medía 1,50, ¿va? Entonces no le va a quedar, le va a servir de muleta. Los correajes y cinturones tienen la longitud adecuada, o sea, o el liner en este caso, que era el problema que teníamos nosotros, que los liners eran muy grandes, estaban muy usados, estaban rotos. Tiene una buena alineación, el pie con apoyo plantígrado correcto, es decir, cuando camina pone el pie en el suelo, el estado correcto de la piel al retirar de la prótesis. Hay gente que duerme con la prótesis y no se la revisa, y cuando se ve tiene una gran úlcera, una llaga, sensación de confort del paciente. Hay gente que ya tiene eso, y esta es una alineación estática. En el hospital de realización teníamos esta parte del laboratorio de prótesis en el cual uno como residente solo se pasaba el patio y ahí está el taller y, ay, mire, vengo a dar la prótesis de don fulanito, pase doctor, mire, la estamos alineando y ahí tienen una plomada y la tienen alineada, miren, chilero. Y hay una alineación dinámica que cuando el paciente camina tenemos que ver si la distancia entre los talones es de 5 a 10 centímetros, si el pie debe rotar hacia afuera en forma suave hasta el contacto con la planta del suelo. En la fase de apoyo plantígrado después del choque de talón, la rodilla más o menos se puede flexionar de 10 a 15 grados, pero les decía, depende porque hay pacientes que no pueden usar la rodilla y se caen y mejor se les deja bloqueada, como que tuviera freno en mano. Entonces no dobla la rodilla, sino que la prótesis siempre va recta y hace una circunducción. La cuenca del muñón se mantiene en contacto con el muñón todo el tiempo, es decir, el muñón no se sale, que puede pasar cuando el muñón ya se vuelve más delgado porque agarró forma, se puso fit y tenemos que cambiar la cuenca o ponerle algo que se llama cargas. En la base de balanceo produce un efecto de pistón o descalzamiento de la prótesis fuera será el mismo, y la punta del pie no debe contactar con el suelo porque si no se cae. Y esta es alguna foto que puse yo ahí de esto. Bueno, tips. Cuando duele el muñón, ¿qué piensa? Ah, cuando usted tiene un paciente que le llega y le dice, mire doctor, me duele el muñón. ¿Cómo me duele? Mire, es un punto aquí que donde me toca, es que ya no lo aguanto. Piense en esto, en un neuroma. Un neuroma que es cuando hicieron la amputación, ellos amputan, pero puede ser que uno de los nervios de la extremidad se haya enrollado y lo hago así en buen chapín, entre comillas, como un colochito y que quedó en el muñón y eso es doloroso. O en este caso que yo puse estas radiografías, tenga la gran espícula ósea. Es decir, el hueso está todo puntudo. Y esto no nos va a dejar que el paciente tenga una buena rehabilitación y no va a poder usar la prótesis. Entonces, ¿qué haga? Primariamente sáquele radiografías del muñón, API lateral, y mándelo con el trauma, porque lo tienen que operar. Y cuando lo operan, le lijan el huesito, le quitan el nervio, el paciente regresa a las pocas semanas y está muy bien. También puede ser que el paciente tenga dolor en el muñón por sensación de miembro fantasma
o dolor fantasma. La sensación de miembro fantasma, mi abuelita yo la conocí amputada, ella un camión de una persona que no sabía manejar, la atropelló y perdió su pierna por arriba de la rodilla, entonces yo la conocí, tal vez por eso soy fisiatra, tenía una prótesis, usaba la prótesis, luego ya no usó la prótesis, eh, andaba con sus muletas, era muy funcional, usaba silla de ruedas, ya cuando estaba más grande no usaba la prótesis mucho, pero mi abuelita tenía sensación y dolor de miembro fantasma. La sensación es que me decía, yo con 7 años me decía, mi hijo, mira, fíjate que me duele, no me decía me duele, me decía, me pica el dedo gordo del pie que no tengo. Y yo decía, patria, ¿qué onda? ¿Cómo me está diciendo mi abuelita que le pica el dedo gordo del pie que no tiene? Esa es sensación del miembro fantasma. Pero también me decía, mi hijo, fíjate que ya no aguanto el olor de los dedos, siento como que me quema. Ay, ahí siento el dedo cabal como que me lo estuvieran torciendo. Y yo con 7 años decía, abuelita, ¿qué fumó? ¿Va? O sea, ¿y los cigarros de tusa que tienen? ¿Va? ¿Tienen marihuana, monte? ¿Qué onda? O sea, ¿té de qué tomó? ¿Qué le echó al café? Pero es esto. Ahora, importante es que a mayor sufrimiento, mayor dolor, mayor sensación de miembro fantasma. Si ustedes tienen un paciente diabético que lo van amputando, primero le amputan un dedito, de ahí se le infecta, tiene dolor, de ahí le quitan otro, pasan los años, a mayor sufrimiento de la persona, va a tener mayor sensación de miembro fantasma. Y es porque en nuestro cerebro, a pesar de haber quitado la extremidad, esto no se puede borrar. Tratamiento también puede ser medicamentoso, fármacos, psicoterapia les ayuda. Hay algunas clasificaciones funcionales del amputado, como la escala de Pocolainen, que es para ver qué clase de amputado es. Si marcha con prótesis, sin otra ayuda técnica, es una clase 1, o como la señora del florero, que es la clase 7, que es solo en silla de ruedas. La clasificación de Russell, por ejemplo, no adaptado, la señora era adaptado, pero por ejemplo como la del muchacho de Barrios, que tenía una adaptación completa, que bailaba, que jugaba fútbol, era un número 6. Y aquí es importante, cuando nosotros tenemos una prótesis por debajo de rodilla, esa persona generalmente va a poder estar de pie, puede caminar, puede subir y bajar escaleras, puede empujar y jalar cosas y puede levantar cosas. Por encima de rodilla puede tolerarse la mayor parte del día trabajo normal, va a caminar de 8 bloques o más sin cansancio ni incomodidad. Escaleras tiene una capacidad de subir y bajar escaleras ocasionalmente, requiriendo más tiempo que esfuerzo que el amputado por arriba de rodilla. Empujar tiene limitada, se debe tener cuidado de mantener la estabilidad de la rodilla y levantar cosas limitadas. Pero la desarticulación de cadera, como mi paciente muy culto, la capacidad es la misma que el amputado por encima de rodilla de estar de pie. Él solo camina de 3 a 4 bloques, generalmente tiene dolor, bloques son cuadras. La capacidad en cuanto a escaleras y cuestas es menor, tiene limitada la capacidad de empujar y tirar y así de levantar cosas. Y no importa, ¿verdad? El ingenio, la gente tiene buen ingenio como este señor que hizo su prótesis con tubos de PVC y pareciera que aquí con con algo como de una botella. Entonces su prótesis por abajo de rodilla y la hizo con PVC. Y esa era mi presentación del día de hoy. Entonces todavía me quedan algunos